Muy buenos días. Una vez con la ceremonia de inauguración, vamos a entrar en materia en el 24º Congreso de Imagenología de la Sociedad Médica del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en donde por primera ocasión lo estamos llevando a cabo de manera virtual este congreso, con todas las circunstancias que implican para un servidor pasar de los esquemas analógicos a los esquemas digitales, pero que afortunadamente hemos encontrado mucho soporte y apoyo para llevar a cabo estas tareas. Hemos seleccionado para iniciar este congreso un panel para poder analizar las diferentes circunstancias que hay alrededor de la infección por el virus, por el coronavirus 2, el productor de la enfermedad COVID-19, que tiene diferentes etapas en la evolución. A medida que vamos caminando en el tiempo, vamos descubriendo diferentes circunstancias que se presentan de manera diagnóstica o que requieren de diversos procedimientos terapéuticos para poder resolver complicaciones de estos pacientes. Como todos los paneles, implica de tres partes. Un moderador, que es su servidor, Francisco José Avelar Garnica. Como panelistas participan 6 destacados médicos de este hospital, la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Hospital que tiene 2 torres, una de las cuales a partir del mes de marzo de este año quedó 100% dedicada a hacer una torre COVID para hospitalización. Y esto nos permitió prever desde los primeritos días de marzo un área en donde se atenderían tanto a los pacientes del triage respiratorio para ser evaluados y catalogarlos si la sintomatología o los signos que presentaban eran menores, eran mayores o eran graves, y por lo tanto proceder a su tratamiento o a la hospitalización. Podría comentarles que gracias a las actividades preventivas que se fueron tomando y de organización, conjuntamente con Ingeniería Biomédica de este hospital, se desarrolló un cubículo en donde se instaló un equipo portátil de rayos X, un soporte para el detector, y la transmisión se hacía de manera electrónica a través de un nodo, de tal manera que no había solicitudes en papel, no había fomites ni ninguna otra circunstancia, sino exclusivamente la transmisión de imágenes a través del sistema Enterprise, que es el que nos caracteriza en este hospital desde hace 3 años. Gracias a ello, en esta área del triage se han evaluado entre los primeros días del mes de marzo y al día de hoy 5,755 pacientes, de los cuales se han hospitalizado 946 y se han tomado 2,844 radiografías. Las radiografías son evaluadas por los médicos que participan en el panel, médicos de gran experiencia cada uno en sus áreas, directores de área como son el doctor Jorge Arellano Sotelo, el doctor Carlos Paredes Manjarrés y el doctor Ricardo Córdoba Ramírez. Participan también profesores adjuntos universitarios y médicos adscritos, como son la doctora Abril Elena Maciel Fierro, el doctor Jaime Iwit Rivera y el doctor Pablo Iglesias González, intervencionista, y que se encargó de estar manejando los procedimientos conjuntamente con los médicos intervencionistas de este departamento. Debo de comentar a ustedes que el 100% de los médicos radiólogos de base y el 100% de los médicos residentes del 4º año y algunos del 3er año participaron en la colocación de accesos vasculares y de procedimientos intervencionistas y manejo de pacientes. Esto nos ha robustecido de una manera significativa como un hospital que supo manejar con mucha calidad y con mucho compromiso a la población COVID. Como primera interrogante tendríamos que dilucidar qué significa SARS-CoV-2.
Bueno, significa que es un síndrome respiratorio agudo severo que está causado por el coronavirus 2 y la enfermedad que se causa se llama actualmente COVID-19. Se detectó por primera ocasión en diciembre del año pasado en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China, con la característica de que el 80% tenían de estos pacientes síntomas realmente menores. Cuando si hablar de los años o de la evolución temporal, parecería ser muy sencilla. Algunos de ellos hablan de que por millones de años han existido los coronavirus o diferentes microorganismos que aparecen en los murciélagos y en los pájaros. En generaciones más recientes, como la que yo pertenezco, hablan de 10.000 años, en donde probablemente las primeras versiones de estos coronavirus que provocan daño en los humanos han aparecido. Se han detectado hasta este momento 7 virus que han causado enfermedades y que son denominados coronavirus humanos. De ellos destacamos los 4 iniciales, como fueron el 229E, el NL63, el HKU1 y el OC43, que pasaron como cuadros de resfriado común, pero que de acuerdo a las condiciones de inmunidad de los pacientes, si hablamos de los inmunodeprimidos o inmunosuprimidos, pudieron ser letales también, como pasa con la influenza estacional. Los otros 3 que son más recientes y que pertenecen a este siglo, el primero que fue el originado por el coronavirus 1, cuya población se desarrolló entre el año 2002 y 2003 con una mortalidad alarmante que osciló entre el 10 y el 12%. Posteriormente, el síndrome respiratorio de este medio, en el 2012, que también fue de alta morbilidad y que hasta la actualidad persiste este coronavirus MERS. Y el último, que inició prácticamente con este año, que es el coronavirus 2, que es el que nos ocupa y que desconocemos cuánto tiempo va a estar presente entre nosotros. La Organización Mundial de la Salud definió que esta enfermedad de origen zoonótico queda definida como COVID-19. Este coronavirus detectado en China ya queda etiquetado como tal. Inicialmente se conoció como COVID-19 Wuhan, pero ya queda solamente como COVID-11. La misma Organización Mundial de la Salud, en marzo, dado que había zonas epidémicas en diferentes partes del mundo, lo definió ya como una pandemia, que viene a ser la suma de varias epidemias en varios continentes. Esto hace que quede muy claro que el panorama es global, como ustedes lo tienen presente desde hace muchos meses. Al final, en la parte baja, ustedes identifican cómo se ven los mercados de Wuhan y el famoso murciélago al que se le atribuye haber sido el agente transmisor de este virus. En la cronología desarrollada sobre esta enfermedad COVID-19, destaca que el 31 de diciembre del año pasado, las autoridades ya informaron de 27 personas con síndrome respiratorio agudo grave, de origen desconocido. Una semana después, declararon que la causa era un nuevo virus de la familia coronavirus, el 2019 nuevo coronavirus de Wuhan. Hay que entender, está en el ambiente, que si fue un virus que fue diseñado y desarrollado, como se ha comentado por diferentes circunstancias, o simple y sencillamente se debió a una mutación, como sucede en múltiples microorganismos. Durante el mes de enero, en diferentes fechas se fueron anunciando diferentes cuadros infecciosos, de tal manera que para fines de enero ya se habían descrito casos en Tailandia, en Japón, en Corea del Sur, en China,
en la Unión Americana, en Inglaterra, Vietnam, Singapur y en Europa. Por lo tanto, por lo menos en 3 continentes ya era clara la distribución del COVID-19. Del tablero que publica el Johns Hopkins todos los días, ustedes pueden definir qué información les interesa sacar y les pongo al frente la evolución de 24 horas de un día de otro, en donde los casos globales aparecen en el día 26 de este mes, antier, 43.331.259 y 24 horas después asciende a 43.587.563 casos reportados. Pero también esto permite que se vayan reubicando algunos países que tienen niveles de contagio elevados. En la fecha 26 de octubre, México ocupa el 9º lugar mundial y al día siguiente el ranking le corresponde en ese lugar al Reino Unido, a Inglaterra, que nos rebasó en cuanto a la población contagiada. En el mismo tablero, en el Centro de Sistemas de Ciencias e Ingeniería del Johns Hopkins, queda muy clara la gráfica en este esquema de mapamundi, en donde ustedes ven que América, sin duda alguna, todo Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, es un sitio de alto nivel de contagio. Lo mismo pasa con Europa, prácticamente toda Europa, incluso llegando a países de Europa del Este, hasta Rusia, y se mete hacia Asia. África, sobre todo en las zonas de las costas o en la península, y sucede lo mismo en Australia y en Nueva Zelanda. Quedan libres hasta este momento la Antártida y Groenlandia. Sin embargo, es preocupante cómo se va diseminando por todo el mundo en diferentes etapas a medida de rebrotes. A pesar de la semaforización, no ha parado de diseminarse esta enfermedad. El periodo de incubación se ha manejado de diferentes maneras. Lo que tenemos más claro es que entre 4 y 7 días después del contacto es cuando aparecen los primeros síntomas y que por lo menos en el 95% es menor a 12.5 días. De manera extrema, hay quien comenta que bastaron 2 días para tener sintomatologías y otros tardaron 2 semanas en presentarlos después de establecer el sitio de contagio o con quién se contagiaron. La clínica, como ustedes ven, inicialmente se presentó como una enfermedad francamente respiratoria, en donde la fiebre fue el fenómeno más importante en el 80% de los casos, seguido de la tos, que puede ser seca en el 60% o con expectoración en el 40%, seguido de la pérdida del apetito o de la disminución o pérdida del olfato y del gusto en el 38%, o bien la dificultad de respirar o el dolor muscular entre un 33 y 35% de los casos. Otras manifestaciones, como son abdominales, oscilan entre un 10 y un 1%. La parte más relevante para nosotros como hospital, que somos un hospital que si bien tenemos una torre de COVID para estos pacientes exclusivamente, también se presentaron cuadros de diferente gama, neurológicos, vasculares, cardiológicos, gastrointestinales, de tal manera que los cuadros iniciales fueron atendidos por el personal médico especializado de neurología o de angiología, etcétera, y finalmente terminaron siendo manifestaciones clínicas del mismo COVID-19. Situación muy delicada porque parte de la población, tanto de salud como de los familiares o de la población en general, no sabía que eran estos pacientes transmisores potenciales de esta enfermedad. En el momento actual tenemos un porcentaje elevado de pacientes con cuadros o de tromboembolia pulmonar o de trombosis arterial
venosa de miembros periféricos o bien de las coronarias. Se define como una inflamación sistemática al COVID-19. Esta enfermedad, el SARS-CoV-2, infecta al huésped utilizando el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Afecta prácticamente todos los órganos, pero destacan riñones, cerebro, corazón y tubo digestivo. Se le ha puesto mucha atención y mucha relevancia al inflamasoma, cuya estimulación promueve respuestas inmunes innatas o adaptativas. Esto se ha descrito como una tormenta de citocinas, como un presagio de gravedad o prácticamente de letalidad. En el estudio de Lancet sobre la infección endotelial, que genera una endotelitis y por lo tanto propicia al estar lesionado el endotelio, las trombosis, ha hecho que esta enfermedad se conozca como una enfermedad vascular sistémica inflamatoria o tromboinflamación. Circunstancia pues que nos debe de poner alerta. Por lo tanto, el panel se va a ir desarrollando inicialmente con las manifestaciones pleuropulmonares, que fueron la etapa inicial y que sigue siendo la mayor parte de la representación clínica. Pero también nos van a hablar los panelistas acerca de las alteraciones neurológicas, gastrointestinales, cardiológicas y vasculares, y de los procedimientos de intervencionismo que se han tenido que realizar en donde está el paciente hospitalizado, en las condiciones realmente incómodas, adversas en que se tiene que trabajar, con los equipos de protección, con más la careta, más los guantes, más todo, y de todos modos tener un alto porcentaje de éxito en el tratamiento de estos procedimientos intervencionistas. A continuación, como este mapa avanzando por todo el mundo. Se van viendo desde zonas, pequeñas islas, continentes y diferentes localizaciones que nos hacen prever que si bien esto ha avanzado, el repunte todavía puede continuar y que es una historia que deberá de seguirse analizando. La cantidad de publicaciones se puede prever ya en cientos o miles a nivel mundial, con muy buena calidad y que en muchos casos nos sirven como guía para tener claro cómo desarrollarnos en el panorama de COVID-19. Le voy a ceder la palabra tanto al doctor Jorge Arellano Sotelo y al doctor Fernando Reyes Olagaray, que desarrollaron un trabajo para publicación, un trabajo concienzudo de investigación sobre las manifestaciones pulmonares de COVID-19. Los dejo con ustedes y les agradezco mucho su atención. Hasta luego.